por tu fidelidad. Sino de dónde está nuestro corazón, de qué tan entonado nuestro corazón está al corazón de Dios. Bien, y el siguiente canto dice: cambiaré mi tristeza. Yo no sé si usted viene con alguna tristeza que lo está apagando en esta semana, ¿verdad? Pero quiero decirle que el gozo del Señor es tu fortaleza, según dice la palabra, ¿verdad? Y que Él ha cambiado aquellas cosas que nos apagan o nos entristecen o nos debilitan. Él las quiere cambiar por su gozo. Así es que vamos a entonar este canto. Vamos a gozarnos en esta mañana. Vamos a gozarnos en el Señor. Cambia tu tristeza por
tu fuerza, ¿verdad? Gózate, no dejes que las cosas que pasan a tu alrededor, como dice el canto, they crush you, ¿verdad? Que te aplastan y que te hagan que te entristezcas, ¿verdad? Y que caigas en esa trampa de Satanás, ¿verdad? Déjaselo en las manos del Señor y que el Señor te renueve con su gozo. Next song. Y ya que estamos aquí, ¿verdad? Seguimos alabando al Señor con este canto. Cuán grande es nuestro Dios, ¿verdad? Podemos cantar, podemos levantar nuestra voz y celebrar lo que el Señor ha hecho. Y miren, hermanos, a veces pensamos que nuestros niños no entienden, o que ellos no saben, o que ellos nada más juegan. Déjenme decirle que los niños son una esponja, ¿verdad? Como lo sabemos, y ellos absorben todo. El otro día, yo sé que mis niños ya no están tan niños, ya están más grandes, pero el otro día uno de ellos fue al doctor, ¿verdad? Y tenía unas cosas médicas que lo estaban asustando un poco. Y cuando él regresa del doctor, el doctor le dice, no es nada tan malo como tú piensas, ¿verdad? Como quiera vamos a hacer exámenes. Y yo oí en su voz que él estaba muy tranquilo, porque ya había ido con el doctor, ¿verdad? Y ya habíamos orado. Y él en la tarde que llegamos, él empieza a cantar, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, ¿verdad? Él canta, Dios ha sido bueno. Y yo le decía, Fernando, ¿lo escuchas? Y él estaba allá como solito cantando, ¿verdad? Y decía, eso es lo que nosotros plantamos en la vida de nuestros hijos, ¿verdad? Que en el tiempo difícil ellos puedan decir, Dios ha sido bueno. No hay el resultado tal vez todavía que espera, ¿verdad? Todavía estamos esperando resultados, pero aún así, en medio de todo, que nuestros hijos puedan decir, Dios ha sido bueno, ¿verdad? Que a lo mejor la vida no es como yo quisiera que fuera, Dios ha sido bueno, ¿verdad? Y hermanos, nosotros venimos aquí el domingo a celebrar que Dios ha sido bueno con nosotros. Venimos a celebrar que Dios ha derramado su misericordia sobre nosotros, sobre nuestras familias. No importa las circunstancias en las que estemos en este momento, podemos todos decir que Dios ha sido bueno. Así es que a ese Dios grande y maravilloso, a ese es al que levantamos nuestra voz y le decimos, cuán grande eres tu Dios. Eres digno de toda alabanza. Oh Señor, grande eres tú.
gozo es cantarle y adorarle. Pueden tomar sus asientos y después de haber adorado por medio de estos cantos, vamos a seguir alabando al Señor a través de nuestro programa que tenemos en esta mañana. Vamos ahora a tener nuestro tiempo de intercesión. Durante este tiempo, si a usted le gustaría que oráramos por alguna situación por la que usted está pasando, le invitamos a que pase al frente. Por favor, lo que sí le pedimos es que si usted no está al frente, por favor permanezca en su lugar, no esté saliendo al baño, no es tiempo de platicar, así que es tiempo, por favor, de que estemos intercediendo. El hecho de que usted no esté aquí al frente no quiere decir que usted no pueda tomar la oportunidad de orar por los hermanos o las hermanas o nuestros invitados que están aquí y que necesitan oración. Así es que por favor no esté saliendo, no esté platicando, sino tome tiempo para orar, por interceder por aquellos que pasen al frente. Entonces les pedimos que estén en su lugar, a menos que usted necesite o le gustaría que oráramos por usted. Le invitamos a que pase en este momento para orar por usted.
gracias porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia para tu pueblo. Que Señor, tú tienes a bien el escuchar nuestras voces cuando venimos delante de ti, con un corazón humilde, sabiendo que solamente tú puedes ayudarnos en muchas de nuestras situaciones. Te pedimos, Padre, que tú escuches cada una de estas oraciones, que Señor estemos siendo de bendición, que estemos viviendo vidas agradables delante de ti, que estemos confiando de manera constante en ti, Señor. Padre Santo, nosotros podamos entregar nuestras vidas sabiendo que tú estás obrando. Padre Santo, sabemos que hay situaciones que son difíciles de ver tu acción, es difícil ver dónde estás, pero Padre, queremos que nuestra fe sea fortalecida sabiendo que tú estás obrando desde ahora, Señor, y aún desde antes que te pidiéramos las cosas, Señor. Tú ya estás obrando en aquellas necesidades, en especial las necesidades de tus hijos, porque tú sabes cada una de nuestras necesidades, cada una de nuestras peticiones, cada una de las enfermedades que hay, cada una de las relaciones que necesitan ser reparadas. Tú sabes cada una de las cosas que nos preocupan y que a veces aún nos distraen en nuestra vida delante de ti. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, en cada una de esas peticiones, en cada una de esas situaciones, Padre, para que podamos estar completamente enfocados en ti. Señor, sé con cada uno de nosotros, cada uno de nuestros hermanos que están enfrente, y también por aquellos que no pasaron por alguna razón, pero están pasando por situaciones difíciles. Intercedemos por ellos, Señor, sabiendo que solamente tú puedes obrar, Señor, para nuestro bien. Te damos gracias por todo esto, Señor, y te pedimos estas cosas en nombre de Cristo Jesús. Amén, mis hermanos, qué bendición, qué hermoso estar en la presencia de nuestro Dios. Y quiero recordar lo que dice Malaquías, dice: traed todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa, y ponerme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y la palabra de Dios es clara, y en este momento hermoso queremos seguir adorando a nuestro Dios con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Quisiera hacer una cordial invitación a nuestros hermanos ujieres para que puedan tener este tiempo de adoración a Dios. Vamos a decir el texto. Todos deudores míos. Primera Crónica. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, que estás en el cielo, Señor, agradecidos estamos contigo, Padre, por la bendición, Señor, de poder alabarte, Señor, con nuestros diezmos, Padre. Yo te pido que lo que nos das tú, con los que hemos sido bendecidos, Padre, nos vengamos con gusto, Señor, y con corazón, Señor, con la certeza que tú nos das de que nada va a faltar en
Qué bendición, mis hermanos amados. En este momento queremos que nuestros niños de la iglesia puedan salir todos en orden, sin correr, por favor, a sus clases, para poder continuar con el servicio en esta mañana. Y también quiero aprovechar el tiempo para darle la bienvenida a nuestro pastor Fernando con el mensaje en esta mañana. Ya va a predicar Sandra, la vi que pasó enfrente de mí. No me avisaron. Pueden abrir sus Biblias, por favor, en el libro de Juan, capítulo 4. Book of John, chapter 4. And as you find it, if you can stand, we're going to start reading verses 46 through the end of the chapter. Juan, capítulo 4, versículos 46 en adelante. Como lo va encontrando, se puede poner de pie. Si usted está cerca de una persona que no tiene Biblia, por favor acérquese a ellos. Si usted no tiene Biblia, acérquese a alguien que sí tenga, por favor. Cuando ya los vea yo todos de pie, entonces yo voy a saber que ya todos han encontrado el versículo. Juan capítulo 4, versículos 46 en adelante. Y voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente, pero debe ser muy similar a lo que ustedes tienen. Dice de la siguiente manera: en su paso por Galilea, Jesús llegó a Caná, donde había convertido el agua en vino. Cerca de allí, en Capernaum, había un funcionario de gobierno que tenía un hijo muy enfermo. Cuando supo que Jesús había ido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que se dirigiera a Capernaum para sanar a su hijo, quien estaba al borde de la muerte. Jesús le preguntó: ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillas? Señor, por favor, suplicó el funcionario, ven ahora mismo, antes de que mi hijito se muera. Entonces Jesús le dijo: vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. Y el hombre creyó lo que Jesús le dijo y emprendió el regreso a su casa. Mientras el funcionario iba en camino, algunos de sus sirvientes salieron a su encuentro con la noticia de que su hijo estaba vivo y sano. Él les preguntó a qué hora el niño había comenzado a mejorar, y ellos le contestaron: ayer a la 1 de la tarde la fiebre de pronto se le fue. Entonces el padre se dio cuenta de que la sanidad había ocurrido en el mismo instante en que Jesús le había dicho: tu hijo vivirá. Y tanto él como todos los de su casa creyeron en Jesús. Esa fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús en Galilea al volver de Judea. Señor, te damos gracias primeramente por tu palabra. Te damos gracias porque la podemos tener para poder aprender de ella lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Te pedimos que tú abras toda mente y todo corazón que esté escuchando este mensaje. Y te pedimos, Padre, que tú nos ayudes para saber cómo aplicarlo a nuestras vidas. Que podamos usar estas señales que tú nos das, que nos están apuntando hacia verdades que tú deseas que entendamos y que vivamos. Te pido por cada persona que está aquí y te pido por toda persona que escuche este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos? Esta semana, como ya dijimos hace un rato, como ya nos abrazamos, estuvimos celebrando nuestros 18 años de matrimonio. 18 años de matrimonio que gracias a Dios hemos podido ver la bendición de Dios de manera constante. Y cuando uno está pensando, está recordando, se le vienen a memoria muchas cosas, y en especial se le vienen a uno memorias de nuestros hijos. Y cuando vienen esas memorias, desafortunadamente algunas de las memorias son las memorias más difíciles que pasamos con ellos. Las enfermedades, las ocasiones en que hemos estado en el hospital, aquellas situaciones difíciles donde hemos tenido que orar por ellos porque no sabemos qué más hacer por ellos. Porque intentamos todo lo posible y no sabemos qué más hacer. Aquellas ocasiones en que hemos tenido que correr a los hospitales tratando de pedir ayuda para nuestros hijos, para que ellos puedan sentirse bien.
cuando estas memorias vienen y al pensar en este hombre de la historia, es de cierta manera fácil saber cómo se sentía él. ¿Cuál era esa desesperación de este hombre? Un oficial que se nos describe como un hombre que se nos describe como un oficial del gobierno, que tenía poder, tenía una posición, tenía tal vez dinero, y nada de eso le había servido para sanar a su hijo. Nada de lo que tenía en sus manos le había ayudado para que su hijo fuera sanado. Al contrario, vemos como vamos viendo toda la lectura, que este niño no solamente estaba enfermo, sino estaba a punto de morir. Una situación difícil para este hombre, pero de repente él escucha de este hombre que había estado ya en Canaán, que había estado por Galilea y que había estado haciendo milagros. Y él dice, no tengo ninguna otra cosa que hacer más que ir a buscar a este hombre. Ya no hay más que yo pueda hacer más que buscar a este hombre que puede hacer un milagro en la vida de mí. If you have ever been in a situation where there is nothing else you can do, where you have tried and tried everything and nothing has worked, and the only option you have now is speaking to God and begging Him to do something supernatural, only then can you understand what this man was going through. We have children and there's nothing that you can do for them. There's nothing that you can do to make them feel better. There's nothing that you can do to stop them from crying. And you have to find someone to help. Only then can you understand what this man was going through. It was a difficult situation for a man who had power, who had influence, who probably had money because he was a government official, and yet none of those things were helping him to get what he needed, which was the health of his son, and a son that was not just sick, but who was actually about to die. He was in his deathbed. El griego original nos dice que cuando él se refiere a su hijo, dice mi hijito. Y esta palabra original en el griego se refería a un niño pequeño, un niño de tal vez 7 años de edad. Era un niño muy pequeño. Y usted, si usted ha estado por esa situación, usted sabe lo que se siente estar pensando en que nuestros hijos no puedan sobrevivir. Nadie quiere sobrevivir más allá que la vida de sus hijos. Nadie quiere enterrar a uno de sus hijos. Son pocas las personas que desafortunadamente lo han tenido que hacer. Nobody wants to survive their children. And this man had to deal with the fact that his son was having to, or he was having to come to the realization that he was probably going to survive his son, that he was probably going to have to bury his son. But then he hears of this one man, this one man who was able to do what nobody else could do. This man that had power that nobody else had. And he just had to get there. El viaje, aquí está Capernaum, aquí abajito está Canaán. Era un viaje de alrededor de 20 millas que se hacía, ahí no había carros, no había 4x4 para llevarlos por el desierto. Entonces era un viaje bastante largo. Un viaje que este hombre más o menos le tomó por lo menos un día llegar de Capernaum a Canaán. Pero un viaje que él estaba dispuesto a hacer porque eso significaba la sobrevivencia de su hijo. This trip, it was about a 20-mile away trip between Capernaum and Cana. There was no cars. He had to go through the desert. But he was going to do it because this meant survival for his child. This was the only way that he had left to get his son to survive this disease. Ahora el hombre tal vez no venía con un deseo de conocer al Hijo de Dios, de conocer quién era Dios. Él simplemente venía con el deseo de que su hijo fuera sano. ¿Le suena familiar eso? Ocasiones en que simplemente no sabemos qué hacer, tiempos en
en que simplemente buscamos la ayuda de alguien y alguien nos contó, mi Dios te puede ayudar, yo voy a orar en mi iglesia por ti, y decimos, bueno, déjame ir a tu iglesia, y en ese momento llegamos y nuestra necesidad fue llena, y entonces conocimos a Dios. Pero no veníamos buscando a Dios, veníamos buscando ayuda. Y esta era la situación en la que estaba este hombre. Este hombre buscaba una señal. Este hombre buscaba el poder de Jesús. No era el único. Hace 2 semanas hablábamos de cómo aún los discípulos que habían estado caminando con Jesús, Tomás y Felipe, querían ver una prueba, una evidencia de que Jesús era real, de que lo que Jesús les contaba era auténtico. No es fuera de lo normal. Y para nosotros tampoco es fuera de lo normal, porque como les decía, muchos de nosotros, esa fue la manera en que llegamos a la iglesia. Alguien nos contó que en medio de nuestras situaciones difíciles, el Dios de ellos nos podía ayudar. Y así llegamos nosotros. Son muy pocas las personas que no vienen a creer en Dios por evidencia, por algún tipo de evidencia. Si ustedes leen en la semana las lecturas que están en el boletín, usted va a encontrar el capítulo 4 de Juan y usted va a ver la historia de la samaritana y de las personas que vivían en Samaria. Ellos creyeron en Jesús no por mirarlos, sino que dice que ellos creyeron por la palabra de Jesús y por el testimonio de la mujer. Pero ellos eran una excepción. Si leemos el resto del Evangelio de Juan, vemos que la gente demandaba señales. En el capítulo 2, 19 que leíamos después de lo que leímos la semana pasada, dice que cuando Jesús vino al templo, él limpió todo, sacó a todos los ladrones, sacó a todos los negociantes, y la primera pregunta de los judíos fue, demuéstranos una señal de que con qué autoridad tú haces estas cosas. Danos una señal. Más adelante, unos versículos más adelante, en el 2:23, encontramos que los judíos vieron señales milagrosas y creyeron al mensaje. Vieron señales y creyeron el mensaje. Más adelante, en el capítulo 3, el versículo 1 y 2, Nicodemo se acerca a Jesús de noche y le dice, yo sé que tú vienes de Dios por las señales que tú haces. Las señales de Jesús siempre nos apuntan hacia quién es Él y qué es lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. See, this man was coming not because he had a desire to know God, but because he needed a need fulfilled. And many of us, that's kind of how we come to know God. And that's how we've known God for a long time. We haven't really known Him as much as what we know about Him, what He can do for us. And it is important that we understand that when He performs signs, it is not only so that we get to enjoy His power, but it is so that we get to know who He is. It is very important that we understand that signs are not just so that we get to enjoy His power, not just so that we get to enjoy the benefits of a relationship with Him. We have to look beyond the sign to see where the sign is pointing us, like we said last week. His signs are always pointing us towards something deeper, towards something greater. He wants us to get to know who He is and what He wants to do in our lives. Nosotros sabemos por qué Dios hace señales, por qué Jesús hacía señales. No era para que la gente se maravillara por su poder, sino para establecer, quién es Él y para que la gente creyera. Como les decía en esos versículos anteriores y más adelante vamos a ver, siempre que Jesús hacía señales, eran para que la gente creyera. Dijimos la semana pasada que Dios nos apunta, que las señales nos apuntan hacia donde Dios quiere que veamos, hacia donde Dios quiere que lleguemos. Y Él quiere que lleguemos a creer en Él y creerle a Él. Porque muchas veces creemos en Él, pero no le creemos a Él. Y las señales siempre nos apuntan para que podamos creerle a Él. Este es y siempre será el propósito de las señales milagrosas de parte de Dios. Si usted se pregunta si un milagro viene de parte de Dios o no, es fácil saberlo. Vea si ese milagro lo apunta hacia Dios
o lo aleja de Dios. Si ese milagrito que alguien hizo o alguien experimentó, lo está acercando a Dios, quiere decir que es de Dios. Pero si el milagrito lo acerca hacia una estatua, hacia una imagen, hacia una hierba, hacia un santo, hacia una santería, hacia una persona, hacia algún agua, hacia cualquier otra cosa que no sea Dios, esa señal no viene de Dios. Ese milagro no viene de Dios. Porque todo milagro de Dios es una señal que nos apunta a acercarnos más a Dios. Mucha gente dice, es que esta persona, esta planta, esta medicina, este santo me hizo el milagro. Esos milagros no vienen de Dios. Todo milagro es una señal que nos debe apuntar hacia Dios. Todo milagro que viene de Dios nos debe apuntar a Dios. Every miracle that you get to experience in your life should be pointing you towards God, not away from Him. It should be getting you closer to Him, getting you closer to knowing who He is and what He can do with you and for you. If those things are pulling you away from Him, then those miracles do not come from God. Entonces debemos entender que la señal siempre nos apunta hacia algo más. La semana pasada, ¿quién se acuerda hacia qué nos apuntaba la señal? A Hollywood, era el señalamiento de Hollywood. Pero la señal de Jesús, ¿hacia qué nos apuntaba? ¿Qué nos decía esa señal? Que Jesús es un transformador. Jesus has the power to transform. That's what the sign was pointing us towards. Not just that Jesus had transformed the water into wine, but just that He has the power to transform something from what it used to be into what it can be. La señal nos decía, Jesús puede transformar algo de lo que era antes a algo completamente distinto ahora. Si usted está necesitando que su vida y su situación sean transformadas de lo que es en este momento a algo completamente distinto, Jesús va a ser la respuesta para esa situación. Y ahora, regresando a la historia del oficial de gobierno, vamos a ver cuál señal, hacia dónde nos apunta esta señal. Where does this sign point us towards? Where is this sign pointing us to? What does it want us to arrive to? What is the idea? And hopefully, when we arrive there, this is going to strengthen your faith. Mi oración es que en esta segunda señal que vamos a estar viendo, su fe sea fortalecida. Porque vamos a estar hablando, como decía el título, de una fe a larga distancia. Una fe a larga distancia, y vamos a hablar de lo que eso significa. El hombre no discutió con Jesús cuando Jesús le dice, como que podríamos pensar que era un reproche. Cuando Jesús le dice, ustedes solamente creen si ven algo, ustedes solamente van a creer si ven algo, de otra manera no van a creer. Y parecería un reproche, pero la verdad es que Jesús estaba acomodando la situación, el estrado para la segunda pregunta que él tenía para él. Para la segunda cosa que le iba a decir y que iba a probar la fe de este hombre. See, this man comes and he says, I need you to come with me to Capernaum because my son is sick. I need you to go with me 20 miles away so I can see your power. And Jesus says, if you don't see my power, you're not going to believe in me. And he's setting up the stage for the second thing that he's going to tell him. Este hombre viene y le dice, Jesús, necesito que tú vayas conmigo de regreso a Capernaum para que sanes a mi hijo. Y Jesús le dice, ustedes no van a creer si no ven. Pero el oficial, la respuesta de un hombre que es oficial de gobierno, si pensamos en la mayoría de los oficiales de gobierno, ¿cuál hubiera sido? Vas a venir conmigo. Yo soy el oficial de gobierno. Yo soy una persona que tiene autoridad sobre las personas, sobre los ciudadanos, y tú vas a venir conmigo.
yo soy un hombre de poder, yo soy un hombre de estatura, yo soy un hombre que te puedo llevar a la fuerza. Pero vemos que la respuesta de este hombre no fue argumentar, fue humillarse. Le dice, Señor, Señor. La palabra Señor es una palabra que indica que alguien es el dueño o amo de algo o de alguien. Es el dueño o amo de algo o de alguien. En lugar de tratar de decir, mira lo que yo puedo lograr con mi poder y mi autoridad, el hombre entendía que su poder y su autoridad no habían servido de nada. Le dice, Señor, te ruego que vengas conmigo porque mi hijito está a punto de morir. I need you to come with me. Lord, I need you to come with me. He says, in the mind of a government official, he probably could have said, you know what? I have authority over you as a citizen. As a plain old citizen, I have authority over you. The king's backing is with me, so therefore, you are going to come with me because my son is sick and you need to come with me. But instead, his attitude is that of a servant. He says, Lord. The word Lord meant someone who is the owner or the master of something or someone. See, a lot of times when we pray, we say, Lord, but yet we don't let him own us. We don't let him control us. But this man understood that if anybody was going to help him, it was going to be someone who was way above him. And if anybody's going to help us in our lives to live out a life that is a lot better than what we are living, we have to understand that it's not a God that is just like us. Someone who's just like us, someone who's just a friend. It's got to be someone way up above us. Nosotros tenemos que entender, muchas veces decimos Señor cuando oramos, pero no le reconocemos como Señor, porque un Señor es el amo y el dueño de nuestras vidas, y no vivimos como que Él lo es. Lo tratamos como que es nuestro amigo, a veces nos enfocamos tanto en esa idea de que Jesús es mi amigo, Jesús es mi Padre, Dios es mi Padre. Y en cierta manera, como a veces no hemos respetado a nuestros padres, queremos tratar de la misma manera a Dios. Pero si alguien nos va a sacar de nuestros problemas, tiene que ser alguien que está muy por encima de nosotros. Alguien que es nuestro Señor. Alguien que es nuestro dueño. Alguien que es nuestro amo y al cual vamos a obedecer. Al contrario de que Jesús obedeciera al gobernante, al oficial de gobierno, el oficial de gobierno se pone debajo de la autoridad de Jesús. Entonces, vemos que él le dice, Señor, ayúdame. Y Jesús le dice, le había dicho, aquellos que no ven, no creen en mí. Y la segunda respuesta de Jesús es básicamente diciéndole, ¿tú vas a ser igual? Porque le dice, ya vete, ¿qué haces aquí? Vete, tu hijo va a estar sano, tu hijo vivirá. Está diciendo, todos estos que están aquí solamente creen porque han visto. ¿Vas a ser tú igual? ¿O vas a ser distinto? Y este hombre se encuentra ahora entonces en una encrucijada, teniendo que tomar una decisión. ¿Qué va a hacer? ¿Le va a creer a Jesús y va a comenzar a andar? ¿Y qué tal si él se va y si llega con su hijo y no es sano? ¿Qué tal si tiene que regresar y ya no tiene el tiempo suficiente? Pero si no obedece a Jesús, entonces le está diciendo, no te creo. Si no veo evidencia, entonces no te creo. Se encuentra en medio de esta encrucijada y él dice, le voy a creer. Aunque no lo veo, le voy a creer. Ya dije que es mi Señor y le voy a creer. He escuchado de su poder y no he visto la evidencia, pero le voy a creer.
this man had to make a decision. He was at a crossroads where he has to decide, what am I going to do? Will I keep begging him for his power and yet through my actions saying, I don't believe that you can heal him. If you're not coming with me, I don't believe that you can heal him. I don't know that you can heal him. I got to see it to believe it. Or was he going to go back home and risk the fact that maybe he was going to make it home and his son was still not going to be healed? And then he was going to have to go back and find Jesus again to take him with him, and maybe he didn't have enough time. He was at a crossroads where he had to make a decision. Do I need evidence right now, or will I walk by faith? Will I move by faith? Will I do what I need to do even though I don't see what I need to see? Will I do what I need to do even though I don't see what I need to see? El hombre tenía que tomar la decisión. ¿Voy a hacer lo que tengo que hacer sin haber visto lo que tengo que ver? ¿Voy a hacer lo que tengo que hacer sin haber visto lo que tengo que ver? Porque muchas veces eso es lo que nosotros esperamos. Para ser obedientes queremos haber visto ya. Pero Dios dice, tienes que obedecer para que experimentes lo que yo tengo para ti. Hebreos 11:1 nos dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da certeza de las cosas que no podemos ver. En otras palabras, la fe es vivir a la expectativa de cómo Dios va a actuar. ¿Cómo Dios va a actuar? No si Él va a actuar, sino cómo Él va a actuar. Eso es la verdadera fe. You see, Hebrews 11:1 says, faith shows the reality of what we hope for. It is the evidence of things we cannot see. Faith is the evidence of those things we cannot see. See, he had no evidence that his son was going to be healed. But faith told him, I got to start walking back. See, faith is living out with the expectation that God is going to act. Not whether if he's going to act, but how is he going to do it? Are you living out with expectation? Or do you have to see evidence? ¿Estás viviendo en expectativa o necesitas ver evidencia? ¿Cómo estás viviendo en este momento? El hombre, dice ahí, escucha la palabra de Jesús, cree la palabra de Jesús y comienza el viaje de regreso. Cuando él va en el camino, está casi a punto de llegar a su casa y sus siervos vienen a encontrarlo en el camino. Sus siervos vienen a encontrarlo en el camino y imagínese, póngase usted en el lugar de este hombre. Usted va en el camino a su casa y ve que los siervos comienzan a caminar hacia usted. ¿Cuál es su pensamiento? Fue demasiado tarde. Tal vez los veía de lejos y trataba de reconocer cuál era el rostro de ellos. ¿Venían alegres? ¿Venían tristes? Entre más se acercaba, más crecía la expectativa de la respuesta de estos hombres, y al acercarse más a ellos seguramente él pudo ver un rostro alegre en estos hombres, en estos siervos que venían a darle la buena noticia de que ahora su hijo estaba sano. Cuando él se encuentra ya con ellos y ellos le dicen, tu hijo está sano, tu hijo se ha levantado, se ha empezado a mejorar, su pregunta no es, ay, ¿cuál de las medicinas funcionó? ¿Cuál de los médicos le ayudó? ¿Cuál fue la pregunta de ese hombre? ¿A qué hora sucedió eso? Él quería asegurarse que no era una coincidencia. Y cuando él escucha que fue exactamente a la hora que Jesús le dijo, tu hijo vivirá, regresa, porque tu hijo vivirá, dice que él y su casa creyeron.
Imagínense a este hombre viendo a su hijo sano, donde todos sus siervos sabían que su hijo había estado enfermo, que estaba a punto de morir. Ahora su hijo estaba sanándose, se estaba empezando a mejorar. Este hombre contando constantemente lo que Jesús le estaba diciendo y la gente estaba creyendo. People were believing that this child had been healed, not because they had believed in the past, but because this man believed in the past. Because this man obeyed, and because of his faith, everybody else believed. It says that he believed at that moment, but when he gets home, he tells everybody what happened, and then everybody else believes. Because they had seen the evidence. He didn't have to see the evidence, but yet his faith affected everybody else. God's signs should point us towards a faith that is strong and that's going to push us to talk about it, to glorify Him, and to help others believe. If your faith is not pushing you to tell other people about what He's doing, then you need to figure out why your faith is not there. Because God's purpose for signs and miracles is so that you will share it with others. Las señales que Dios nos da nos apuntan hacia una fe fuerte y genuina que nos mueve a obedecer su palabra, a alabar a Dios por lo que Él ha hecho y a invitar a otros a creer en Él. El hombre creyó en la palabra de Jesús, obedeció y le contó a los demás. Eso es lo que la fe en Dios debe de producir en nosotros. Eso es hacia lo que todas las señales de Dios nos deben apuntar. Todo lo que Dios hace en nuestras vidas nos debe de llevar a este punto. En Juan 2:11, que leímos la semana pasada, Juan 2:11 dice al final del milagro de las bodas de Caná, dice que los discípulos, al ver el poder de Jesús, ¿qué hicieron? No están muy lejos, pueden regresar a sus Biblias. Al ver su poder, los discípulos creyeron en Él. Ahora vamos de regreso al capítulo 4, versículo 53, ¿qué es lo que dice? Cuando ellos vieron la señal, Él y su casa creyeron. Toda señal nos debe de impulsar a creer en Él. Es tiempo de comenzar a caminar por fe. En la semana lea Josué 3 y 4, pero si usted lee estos versículos, el 13 al 16, usted se va a dar cuenta que el pueblo tenía que atravesar el río Jordán. Y el río Jordán estaba en el tiempo de la cosecha, en ese tiempo se levantaban las aguas, era difícil atravesarlo, pero Dios le dice, dile a los sacerdotes que tomen el arca del pacto, que caminen hacia el río, y cuando sus pies toquen, el agua se abrirá. Era necesario que los sacerdotes dieran el primer paso. Si usted lee, no está en las lecturas, pero si quiere leerlo, vaya y lea Éxodo, me equivoco, es alrededor del capítulo 15, 14 o 15, cuando Dios abre el mar rojo, Él lo abre antes de que la gente entre. Pero en esta ocasión, Él le dice a Josué, ellos tienen que obedecer dando el primer paso. Y entonces el agua se detiene. Es tiempo que demos el primer paso. See, when Moses was about to open the Red Sea, God just told him, why are you asking me to save you? Just get to going. And so the waters opened up. But later on in Joshua, when Joshua has to go with the people to go across the Jordan River, he tells them the priests have to take the Ark of the Covenant and they first have to step in. They have to take the first step into the waters in order for the waters to recede. See, a lot of times God performs miracles before we obey, but a lot of times
we have to obey first before he will perform the miracle. Many times he acts before we obey, but a lot of times we have to take the first step before he will act. Sí, Dios muchas veces nos bendice y nos ayuda antes de que seamos obedientes. Pero en muchas ocasiones Dios espera que seamos obedientes para entonces Él interceder. Y las cosas no suceden no porque Dios no tenga el poder, sino porque nosotros no damos el paso de obediencia. No estamos haciendo lo que Dios nos está llamando a hacer y le seguimos rogando y Dios nos está diciendo, yo ya lo hice, pero tienes que caminar hacia allá. Tienes que comenzar a caminar para que veas el milagro. El hombre pudo haber permanecido con Jesús y no haber visto el milagro de su hijo. Pero era necesario que él tomara esos pasos para ver el milagro. El milagro ya estaba allá. Jesús no estaba ilimitado por la distancia. Por eso les decía yo que el título del mensaje es Fe a larga distancia. Porque Dios tiene el poder a larga distancia de hacer las cosas. La pregunta es, ¿estamos nosotros teniendo la fe a larga distancia para llegar a donde Dios ya está? Dios ya está allá, ya obró allá, pero nosotros estamos aquí y no damos los pasos aquí necesarios para llegar allá. You see, God is already there. He already did what he needed to do there, but you are still here and you haven't taken the steps to get there. It's not that he's not doing what you want him to do, it's that he's there and you're not walking towards there. You're still here. And it is time that we make the decision, will I continue to be here or will I start walking there? La distancia no solamente se refiere a lugar, sino en muchas ocasiones la distancia se refiere a tiempo. Dios ya tiene el milagro de aquí a 6 meses o a 1 año, pero nosotros tenemos que comenzar a obedecer aquí. Yo tengo que obedecer aquí para encontrar a Dios donde Él está ya allá. Él ya está allá. Dios no está limitado al tiempo como usted y yo estamos limitados al tiempo. Él ya está allá y yo estoy aquí. Y tengo que caminar hacia allá si quiero experimentar el milagro. Si yo quiero experimentar el milagro, tengo que comenzar a caminar desde aquí. Déjenme les cuento, esta semana, las últimas semana y media, he estado en distintas reuniones, distintas cosas, que creo que como iglesia podemos hacer. No que ya las podamos hacer ahorita, pero Dios ha estado poniendo en mi corazón esta pregunta: ¿qué vas a hacer cuando la iglesia crezca? ¿Qué vas a hacer cuando la iglesia crezca? ¿Qué vas a hacer cuando haya más gente? ¿Qué vas a hacer cuando haya más dinero? ¿Qué vas a hacer? Dios ya está allá. Yo estoy aquí. Y tengo que comenzar a caminar hacia allá. No estamos allá todavía. No tenemos el dinero todavía. No tenemos la gente todavía. Pero Dios tiene las oportunidades ya. Él ya está allá. Y yo tengo que comenzar a caminar por fe hacia allá. Y tenemos todos que ir caminando por fe hacia allá. Es mi trabajo el ir guiándolos a ustedes para que juntos lleguemos allá. Pero tenemos que comenzar a obedecer desde aquí. Tenemos que comenzar a creer desde aquí. Porque si no creemos desde aquí, no vamos a llegar allá. Parece un trabalenguas, parece un juego de palabras, pero esa es la verdad. Es tan simple como eso. Dios tiene algo allá para nosotros en el futuro, pero nosotros nos podemos quedar aquí, permanecer aquí, haciendo lo que estamos haciendo ahorita, y nunca vamos a llegar allá. Pero si nosotros decidimos, voy a ser obediente aquí, voy a ser fiel aquí, y eso me va a llevar allá, porque allá es donde Dios tiene el milagro, vamos a poder lograrlo. Y eso es una realidad en todas las cosas de nuestra vida. Si usted
quiere que sus finanzas cambien, comience a vivir como que sus finanzas ya están allá. Tiene que ser fiel desde aquí. No decir, voy a empezar a ser bondadoso cuando tenga. Comience a ser bondadoso desde aquí. Comience a ser generoso desde aquí. Comience a ser obediente desde aquí. Comience a diezmar desde aquí. Y entonces va a llegar allá. Porque Dios ya tiene todo. Dios ya dijo en su palabra. Vimos que Jesús le daba su palabra al hombre. Y cuando el hombre creyó en su palabra, él comenzó a caminar hacia allá. Cuando nosotros creemos en la palabra que ya Dios nos ha dado aquí, que tenemos en la Biblia, entonces podemos practicar su palabra y comenzar a caminar hacia allá. Y vamos a experimentar el milagro allá. Dios nos dice cómo vivamos nuestro matrimonio. Mi esposa, no mi esposa, digo, el ejemplo, cualquier persona, mi esposa no me está respetando. Pero dice la Biblia que yo ame a mi esposa y ella me respete. Y porque yo creo que ya el milagro está allá, yo voy a comenzar a amarla desde aquí. Yo voy a comenzar a vivir sacrificialmente desde aquí. Yo voy a comenzar a amarla de la manera que Jesús amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella desde aquí, porque eventualmente vamos a estar allá. Igual las esposas. Mi esposo todavía no me ama porque todavía no cree en Jesús, pero yo desde aquí lo voy a empezar a respetar. Y desde aquí voy a empezar a orar con él como que él ya está allá. Y voy a empezar a participar de sus decisiones y con sus decisiones y a preguntarle de sus decisiones como si él ya está allá, porque yo creo que él ya está allá, pero yo tengo que caminar en obediencia desde aquí. No lo voy a estar enfadando porque no es cristiano. Lo voy a comenzar a tratar de una manera distinta, porque yo veo el milagro allá. Sus relaciones igual, sus hijos igual. Comience a creer como que ya están allá. Y viva su vida desde aquí en obediencia, disciplinándolos como Dios manda, porque usted cree que ya va a llegar allá. Cada cosa que Dios nos manda hacer, no tenemos que esperar a tener evidencia para poder llegar allá. Each thing that God is telling you, when God tells you that He's done it, when He tells you in His Word what He has for you, if you'll start obeying it here, He's going to get you there, because He's already there. If He already told you that if you live in obedience, if you live in holiness, He's going to bless you over there, you got to live it here so you can get there. You got to stop putting excuses and saying, well, when I see the miracle, then I'll believe and then I'll live it out. You got to start living it here so you can see the miracle. You got to take the first step like the people with Joshua took the first step if you want the waters to stop, if you want the obstacles to get away. So you expect the obstacles to get away before you take the first step. And that's not the way God works. You got to take the first step and then the obstacles will stop. You got to take steps of obedience and then the waters will stop. The waters will recede. Only then will you start experiencing the miracles. You got to see a long distance faith. You got to live out a long distance faith if you're going to see what God wants for you in your life. You got to start obeying here to get there. Tenemos que obedecer aquí para llegar allá. ¿Entendemos eso? Entonces, ¿por qué no dicen amén? En nuestra salud, igual. Tengo que comenzar a cuidar el templo de Dios aquí para llegar allá. Para llegar a la salud allá. Tengo que cuidar desde aquí para llegar con salud allá. Y yo entiendo que hay situaciones que no podemos detener, que hay enfermedades crónicas, etcétera, pero hay cosas que podemos hacer y obedecer desde aquí, reconociendo que este es el templo de Cristo, el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo, que podemos comenzar a hacer aquí para llegar allá. Todo comienza desde aquí, todo comienza con la decisión de decir, yo voy a obedecer sin ver evidencias, porque yo sé que Él ya está allá. Dios ya está actuando y te está mandando a obedecer. No es si Dios va a actuar, es que Dios ya actuó, es que Dios ya está actuando y es que Dios continuará actuando, pero tú tienes que tomar la decisión de encontrarlo allá. Dios ya está en camino. Dios ya lo hizo, Dios ya estuvo allá. Recordemos que Jesús no está, que Dios no está
limitado como nosotros estamos limitados al tiempo. Él ya está allá. A veces cuando nosotros vemos las películas, no nos gusta que nadie nos diga el final, ¿verdad? Nos arruinan el final. Espero que la Biblia no sea así para usted, porque estoy a punto de arruinarle el final. En el final Dios tiene la victoria y sus hijos van al cielo. Ese es el final de la historia, sin importar cuál es la situación por la que usted está pasando. No importa cuánto usted se sienta derrotado por las situaciones, por las enfermedades, por los problemas, por Satanás, por sus adicciones, por cualquier otra cosa, la historia dice que al final los que son hijos de Él irán al cielo, porque Él obtendrá la victoria. Spoiler alert, Jesus wins. When you go to the end of the Bible, Jesus wins. No matter what you're living through, Jesus wins. No matter what problems you're going through, Jesus wins. No matter what you're addicted to, Jesus wins. If you're willing to obey Him, if you're willing to believe in Him, if you're willing to make Him your Lord, you get to enjoy the victory with Him. No matter what you're going through. I'm spoiling the story for you right now. In the very end of the story, He wins. La cuestión es, ¿estamos dispuestos a creerle sin ver evidencia todavía? Will you believe Him without any evidence yet? He will give you evidence eventually. He's not going to give it to you yet. Will you obey Him without any evidence? ¿Estás dispuesto a creerle sin tener evidencia todavía? Esa es la pregunta. La pregunta no es, ¿Dios irá a hacer algo por mí? La pregunta es, ¿estoy dispuesto a avanzar sin ver evidencia todavía? Porque Él ya está actuando. Él ya está haciendo. Él ya está allá. Él ya sabe lo que va a suceder. No es si Él va a hacer algo más. Él ya lo hizo. La pregunta es, ¿estoy dispuesto a caminar en obediencia o no? Esa es la pregunta para nosotros hoy. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque tú no estás limitado a la distancia, no estás limitado al tiempo, no estás limitado a ninguna cosa, porque tú eres el Dios todopoderoso, tú eres el Dios soberano. Te pedimos, Padre, que nuestra fe pueda crecer al punto que sea una fe de larga distancia, una fe que comience desde ahora, sabiendo que tú estás ya obrando en nuestras situaciones, que estás obrando en nuestras peticiones, que estás obrando en nuestras necesidades, que estás obrando aún en aquellas cosas que todavía ni siquiera hemos enfrentado, que estemos caminando en obediencia delante de ti. Y así como este oficial estuvo dispuesto a dar la vuelta y caminar después de creer en la palabra de Jesús, que nosotros creamos en tu palabra y estemos dispuestos a obedecerla, aún sin ver evidencia de que tú estás haciendo algo todavía. Que podamos tomar el camino correcto para llegar al punto donde tú nos quieres llevar. Que al igual que este hombre, no podamos hacer nada más que compartir lo que tú has hecho para que otros crean. Glorificar tu nombre por lo que tú has hecho para que otros crean. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. También te pedimos en este momento que tú nos lleves con bien a nuestros hogares y nos des descanso. Que podamos regresar esta noche para seguir alabando tu nombre, para celebrar tu bondad. Que esta semana que comenzamos en tu casa, Señor, estemos fortalecidos sabiendo que si caminamos en obediencia, si caminamos en justicia, tú no retienes nada, Padre, de tus hijos a los que amas. Te damos gracias, Padre, y te pedimos estas cosas en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, estamos despedidos, pero antes de que nos vayamos, vayan